Todos se reían del pobre granjero que no tenía nada más que deudas y un viejo caballo. Ya estaba dispuesto a vender su tierra por unos centavos solo para sobrevivir. Pero el día en que su caballo golpeó el suelo con su casco, descubrió un secreto que le cambió la vida por completo. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este vídeo. La mañana me amaneció gris, húmeda y sin el más leve rastro de esperanza sobre la vieja granja Haden. El aire estaba helado, cortante, y el silencio del valle no traía consuelo alguno, sino una resignación que pesaba como un sudario. Las hojas muertas cubrían el suelo. Los campos que alguna vez se habían extendido dorados de trigo y maíz eran ahora un mar de maleza seca y escarcha. Tom Hayden, de pie en el porche desvencijado de la casa que había pertenecido a su padre y antes a su abuelo, miraba esa extensión vacía con una mezcla de amargura y cansancio. Tenía los hombros caídos, la espalda encorvada por años de trabajo y las manos, agrietadas y duras como la corteza de un árbol viejo, eran el mapa mismo de su vida. Había en su gesto una calma aparente, pero sus ojos, hundidos por la fatiga, hablaban del peso de demasiadas derrotas. El viento del amanecer se deslizó entre las tablas del porche, colándose por los huecos de las paredes, y trajo consigo el crujido de los árboles del lindero. Tom inspiró ese aire con el hábito mecánico de quien ya no espera nada nuevo. La granja estaba muriendo, y él lo sabía desde hacía tiempo. Cada temporada la tierra rendía menos, los surcos se volvían más estériles, las plantas crecían débiles y enfermizas. Había probado todo lo que su escaso dinero le permitía: fertilizantes baratos, métodos que escuchaba en la radio, consejos de vecinos que poco a poco fueron abandonando el valle. Nada funcionó. El suelo parecía cansado, como si la vida misma se le hubiera agotado tras generaciones de labranza sin descanso. Los campos que en otro tiempo habían vibrado de actividad, niños jugando al atardecer, hombres cortando el heno, mujeres extendiendo la ropa al sol, ahora eran un escenario de ruina. Los vecinos se habían marchado uno tras otro, vendiendo sus tierras por precios irrisorios a empresas que nunca regresaron a ocuparse de ellas. Casas enteras se habían desplomado, los techos hundidos bajo la nieve, los corrales vacíos. A veces, cuando Tom iba al pueblo, pasaba junto a esos fantasmas de madera y recordaba cómo, de niño, corría entre esos caminos mientras su padre lo llamaba para ayudar con la cosecha. Ahora el mismo camino estaba cubierto de polvo y maleza, y sus pasos levantaban una nube que olía a abandono. Dentro de la casa, el aire era más pesado. Las paredes, ennegrecidas por el humo de los inviernos, se descascaraban. El suelo crujía a cada paso, y el olor a humedad y madera vieja impregnaba todo. En la repisa del salón, un retrato enmarcado mostraba el rostro de su esposa, ya muerta hacía muchos años. En esa fotografía, ella sonreía con una luz que ya no existía en ningún rincón de la casa. Había muerto joven, víctima de una fiebre repentina que el médico del pueblo no supo explicar. Desde entonces, Tom había vivido con su ausencia como quien carga una piedra en el pecho. Nunca volvió a casarse. Nunca volvió a reír con sinceridad. A veces, en las noches más silenciosas, creía oír su voz en el rumor del viento que pasaba por las grietas de las ventanas. Pero sabía que eran solo recuerdos, trozos de un pasado que la soledad había transformado en espejismos. El único ser que aún compartía sus días era Raven, la vieja yegua que había trabajado la tierra junto a él durante más de 20 años. Su pelaje, antes oscuro y brillante, ahora lucía opaco, con mechones enredados y grises. Pero sus ojos, grandes y profundos, conservaban una serenidad que Tom no encontraba en ningún otro lugar. A menudo, al final del día, él se apoyaba contra su costado, hablando en voz baja de sus preocupaciones, de las deudas que no podía pagar, de las cartas del banco que ardían en la estufa antes de que él las leyera completas. Raven no respondía, claro, pero el calor de su cuerpo y el ritmo constante de su respiración eran suficientes para mantener a raya la desesperación. Esa mañana, sin embargo, algo en el aire se sentía distinto. Tom lo notó al salir del establo después de revisar los aperos. Había una quietud extraña, como si el valle contuviera el aliento. Ni los pájaros cantaban.
El cielo era una manta de nubes bajas, pesadas, que parecían presionar contra el suelo. Raven levantó la cabeza y resopló, sus orejas moviéndose inquietas hacia el campo. Tom frunció el ceño. La yegua rara vez se alteraba sin motivo. Caminó hacia ella y le acarició el cuello, notando cómo su piel temblaba bajo el pelaje. «Tranquila, vieja», murmuró, pero sus propias palabras sonaron huecas. El granero estaba medio derrumbado, con las vigas combadas por los años y el techo agujereado. Tom lo miró y pensó en lo mucho que había envejecido junto a todo lo demás. Dentro, aún guardaba herramientas que su padre había usado antes que él, algunas tan oxidadas que apenas conservaban forma. Se detuvo ante el viejo arado, cubierto de polvo, y sintió un nudo en el estómago. Ese hierro había abierto la tierra cuando la granja era próspera, cuando el sol parecía más cálido, y la vida más generosa. Ahora, como él, estaba inútil. El eco del pasado lo perseguía en cada rincón. Recordó a su padre, un hombre de voz fuerte y manos duras, diciéndole que la tierra respondía al amor y al esfuerzo. «Si la tratas bien, hijo, te alimentará toda la vida». Pero la tierra no había cumplido esa promesa, o quizá él había dejado de creer en ella. Recordó también las palabras de su madre, siempre más suaves, cuando lo enviaba al campo con pan y leche. «No trabajes contra la tierra, Tom. Escúchala». En aquel entonces, había creído que se trataba de un consejo poético, pero ahora esas palabras resonaban como una advertencia que no había entendido a tiempo. Por la tarde se sentó en el porche con una taza de café frío, observando cómo la niebla comenzaba a descender por la ladera. Los contornos del valle se borraban poco a poco, como si el mundo se desvaneciera frente a sus ojos. Pensó en vender la granja. Lo había considerado más de una vez, especialmente en los últimos meses, cuando las cuentas del banco llegaron con plazos imposibles de cumplir. Había incluso visitado a un corredor de tierras en el pueblo, quien le ofreció una suma vergonzosamente baja. «Nadie quiere fincas viejas, señor Hayden», le había dicho el hombre con una sonrisa falsa, «pero podría librarse de las deudas». Aquel día, Tom había vuelto al valle con las manos vacías, convencido de que moriría en esa casa, rodeado por el eco de sus antepasados. Al caer la noche, encendió la lámpara de queroseno y colocó el plato de avena sobre la mesa. Comió despacio, mirando el retrato de su esposa. Se preguntó qué pensaría ella de todo esto, si lo vería como un hombre terco o como uno fiel a su tierra. El silencio era tan denso que podía oír el crujido de su tenedor contra la loza. Cuando terminó, dejó el plato en el fregadero y se acercó a la ventana. Afuera, la luna apenas asomaba entre las nubes, y el campo se extendía oscuro, inmóvil. Entonces oyó un ruido suave, el golpe seco de un casco contra el suelo. Raven. Tom salió con la chaqueta sobre los hombros. El aire frío le cortó la cara. La yegua estaba junto a la cerca, mirando hacia el campo abierto. Sus orejas estaban erguidas, su cuerpo tenso. Dio un paso adelante y volvió a golpear el suelo con la pezuña. Tom frunció el ceño. No había nada allí, solo tierra endurecida y maleza. «¿Qué pasa contigo?», murmuró. Se acercó, acarició su cuello, pero Raven no se movió. Tenía la mirada fija, como si viera algo que él no podía ver. Se quedó junto a ella varios minutos, observando el horizonte vacío. El viento sopló con un gemido bajo, arrastrando el olor del barro y la leña húmeda. Algo en esa noche se sentía vivo, distinto, casi expectante. Tom miró el campo una vez más antes de volver a la casa. No sabía por qué, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No de miedo, sino de presagio. Dentro el fuego de la lámpara vacilaba. La sombra de Raven se proyectó un instante sobre la pared cuando él cerró la puerta. Se sentó en la silla frente a la mesa y apoyó las manos en la madera, áspera bajo sus dedos. Pensó en su padre, en su abuelo, en todas las generaciones que habían trabajado esa tierra, sin saber quizá lo que dormía bajo ella. Por primera vez en años, sintió algo parecido a curiosidad, aunque no lo reconoció como tal. Era una chispa diminuta, enterrada bajo la costra de su resignación. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Se parecía más a una pausa, un respiro antes de algo inevitable. Tom subió las escaleras despacio, los peldaños quejándose bajo su peso.
En su habitación, el aire olía a polvo y frío. Se quitó las botas, dejó la ropa sobre la silla y se tumbó en la cama sin apagar la lámpara. Miró el techo hasta que la vista se le nubló. Afuera, el viento seguía soplando y, entre su rumor, creyó oír otra vez el golpe de un casco en la tierra, persistente, insistente, como si la vieja Raven estuviera marcando un punto invisible en la oscuridad. Cerró los ojos. No supo si soñó o si lo escuchó de verdad, pero juraría que, en medio del viento, una voz susurró su nombre, no con palabras, sino con el mismo tono que tenía el valle cuando aún era joven y fértil. Era como si la tierra lo llamara, como si lo esperara. Al amanecer, cuando la primera luz pálida se filtró por las rendijas de la ventana, Tom se levantó con el cuerpo entumecido, pero con la mente extrañamente despierta. No pensó en la deuda, ni en la soledad, ni en la granja moribunda. Pensó en el sonido de los cascos en la noche, en los ojos de Raven y en aquella sensación que lo había acompañado mientras dormía. La certeza de que algo bajo esa tierra aún respiraba. Ese día, sin saberlo, el último hombre del valle estaba a punto de escuchar la voz de la tierra que había creído muerta. Y aunque no podía imaginarlo, la vieja yegua que pastaba frente a la cerca sería quien le mostrara el camino hacia un pasado enterrado, un secreto capaz de cambiarlo todo. El amanecer llegó con un frío más agudo que el del día anterior. La escarcha cubría el suelo como una fina capa de vidrio que crujía bajo las botas de Tom. Había dormido poco, atormentado por la inquietud de la noche anterior, por aquel sonido rítmico de los cascos de Raven golpeando la tierra, y esa sensación persistente de que algo lo esperaba bajo el suelo. Sin embargo, cuando salió al patio, el aire parecía más claro, y aunque el valle seguía desolado, había en él un temblor sutil, como si la naturaleza respirara otra vez después de mucho tiempo. Tom caminó hasta el establo, arrastrando los pies. Cada paso le recordaba los años de esfuerzo que pesaban sobre sus huesos. El establo olía a heno viejo, a madera húmeda y a polvo. Raven estaba despierta, erguida, moviendo lentamente la cabeza como si supiera que algo importante estaba por suceder. Cuando él le acercó un cubo de agua, ella bebió despacio, sus grandes ojos oscuros fijos en él. Tom se detuvo unos segundos y le acarició el cuello. Su pelaje era áspero, pero cálido, y en ese contacto sintió algo parecido a consuelo. «Hoy trabajaremos el campo de atrás», murmuró, más para sí mismo que para ella. El campo al que se refería se extendía al otro lado del viejo roble que marcaba el límite norte de la propiedad. Era una extensión irregular, donde los matorrales habían crecido tanto que apenas se distinguían los surcos antiguos. Hacía años que no lo cultivaba. El suelo era duro y estaba lleno de raíces. Sin embargo, esa mañana sintió la necesidad de volver allí, como si una voz le dijera que debía hacerlo. A media mañana, cuando el sol apenas asomaba entre las nubes, Tom ya había preparado el arado. El hierro oxidado se resistía al movimiento, y las correas del arnés de Raven crujieron cuando ella dio el primer paso. El sonido del metal cortando la tierra resonó en el aire frío, mezclado con el resuello del animal y el crujido de los guantes de cuero entre las manos de Tom. Cada metro avanzado era una lucha, pero él siguió sin detenerse. La rutina, el movimiento, el esfuerzo, todo lo mantenía anclado a una sensación de propósito, aunque no supiera cuál. El suelo estaba más blando de lo que recordaba. A veces el arado se hundía demasiado, levantando terrones húmedos que despedían un olor a tierra viva, un aroma que hacía años no sentía. Raven avanzaba con paso firme, aunque más lento que antes. Tom la observaba, consciente de que, pese a su edad, aún había en ella una fuerza tranquila, una paciencia que él había perdido hacía mucho tiempo. Llevaban casi una hora trabajando cuando la yegua se detuvo de golpe. Tom, sorprendido, casi tropezó contra el arado. «Vamos, Raven», gruñó tirando de las riendas. Pero el animal no se movió. Sus orejas se erguían, su respiración era rápida y pesada. De pronto levantó una de las patas delanteras y golpeó el suelo una vez. El sonido fue hueco, diferente del habitual. Tom frunció el ceño y volvió a tirar, pero Raven insistió. Golpeó otra vez, más fuerte. «¿Qué te pasa, vieja?», preguntó con voz cansada, aunque en el fondo algo en él se tensó.
Miró el punto donde había golpeado. La tierra allí parecía distinta, más oscura y suelta. Se agachó, apoyó una mano en el suelo y notó que cedía con facilidad. Era extraño. Todo el campo estaba endurecido por los años, pero ese punto parecía recién removido. Apartó las malas hierbas y escarbó un poco con los dedos. La tierra se desmoronó con facilidad, y un olor húmedo, como a madera podrida, ascendió desde el fondo. El corazón de Tom comenzó a latir con fuerza. Se incorporó y fue hacia la cerca, donde había dejado una vieja pala. Volvió al punto marcado por Raven y empezó a cavar. La primera capa se levantó sin dificultad, pero a medida que avanzaba, el sonido del metal contra la tierra cambió. Ya no era el crujido seco del suelo endurecido, sino un golpe metálico, claro y resonante. Se detuvo, respirando con dificultad. Se arrodilló y apartó con las manos los últimos restos de tierra. Bajo la capa de raíces entrelazadas, apareció un borde de hierro oxidado. Con cuidado despejó los alrededores y vio que no era una piedra ni una herramienta antigua. Era un cofre. La madera estaba ennegrecida, casi deshecha, pero las bandas de hierro que lo reforzaban aún conservaban su forma. Tom se quedó mirándolo sin moverse. El sudor le corría por la frente, a pesar del frío. Raven resopló detrás de él, agitando la cabeza con nerviosismo. «¿Qué demonios has encontrado?», susurró él, como si temiera que alguien los oyera. Metió la pala bajo uno de los bordes y, con un esfuerzo que le arrancó un gemido, logró levantarlo un poco. La tierra pareció resistirse, como si no quisiera soltar aquello que había guardado tanto tiempo. Finalmente, el cofre se desprendió del suelo con un sonido sordo. Tom lo arrastró fuera del hoyo, jadeando. El objeto era más pesado de lo que parecía. Lo colocó sobre un montículo seco y se quedó un momento observándolo. Tenía la sensación absurda de que algo lo observaba de vuelta. El viento sopló, levantando una nube de polvo, y por un instante el campo entero pareció contener la respiración. Decidió abrirlo. Buscó una piedra grande y golpeó las bisagras oxidadas, hasta que una cedió con un chirrido largo y áspero. El olor que emergió del interior lo hizo retroceder. Era una mezcla de humedad, moho y tiempo detenido. Dentro, cuidadosamente apilados, había montones de papeles, algunos atados con cuerdas descoloridas. Tom metió la mano y sacó uno de los paquetes. El papel se desmoronaba al tacto, pero las letras aún se distinguían. Trazos firmes, escritos con tinta negra. Miró alrededor como si temiera ser descubierto. No había nadie, solo el susurro del viento y el resoplo inquieto de Raven. Tom sintió un escalofrío. Algo en ese momento le hizo comprender que lo que acababa de sacar de la tierra no era un simple cofre perdido. Era una parte de la historia que la tierra había decidido devolver. Cerró el cofre como pudo y lo alzó con ambas manos. El peso lo dobló, pero no soltó la carga. Caminó hacia la casa, con Raven siguiéndolo de cerca. El sonido de sus pasos sobre la hierba seca parecía multiplicarse en el aire, como si todo el valle los escuchara. Una vez dentro, colocó el cofre sobre la mesa de la cocina. El golpe resonó en el silencio del cuarto. Encendió la lámpara y observó el objeto a la luz amarillenta. La madera estaba tan podrida que se deshacía en algunas esquinas, pero las bisagras, aunque oxidadas, aún mantenían su forma. Tom se sentó frente a él, el corazón latiéndole con una mezcla de temor y curiosidad. Desató una de las cuerdas que sostenían el primer fajo de papeles y extendió las hojas con cuidado. Eran cartas, decenas de ellas, escritas con una caligrafía antigua. La tinta se había corrido en algunos puntos, pero las palabras eran legibles. Eran fechadas a finales del siglo XIX. Los remitentes eran hombres del valle, apellidos que Tom reconocía vagamente. Los Collins, los Merritt, los Jacobs. Todos hablaban de lo mismo: deudas, tierras vendidas, amenazas. Algunas mencionaban un nombre que se repetía con frecuencia: la Compañía del Ferrocarril del Oeste. Tom siguió leyendo. Una carta, más formal que las otras, estaba firmada por un tal Henry Howden. Su sangre se heló. Henry había sido su bisabuelo, el primero en establecerse en esa granja, el que había levantado la casa donde ahora vivía. Las palabras eran claras, escritas con una serenidad que contrastaba con la desesperación
de las demás misivas. Henry no se quejaba, confirmaba acuerdos, agradecía pagos, hablaba de transferencias convenientes para el progreso. Tom dejó la carta sobre la mesa y se frotó los ojos. Sintió un malestar creciente, como si las paredes se cerraran a su alrededor. ¿Qué significaba todo eso? ¿Había participado su familia en el despojo de esas tierras? ¿Era su herencia una mentira? Siguió revisando. Entre las cartas había mapas dibujados a mano, con líneas que marcaban límites de propiedades, números y firmas. En el centro de uno de ellos, un círculo rojo rodeaba una zona familiar, su propia finca. Al lado, una nota apenas legible. Área de pruebas aprobada. Esa frase le quedó grabada en la mente. Pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Buscó entre los papeles y halló otros documentos, más técnicos, escritos a máquina. Palabras que no entendía del todo. Compuestos, resistencia del suelo, proyecto experimental 1892. Todo estaba fechado con precisión. Tom se inclinó sobre la mesa, con la cabeza entre las manos. Sentía que su mundo, ya de por sí frágil, se resquebrajaba aún más. Había pasado su vida entera intentando salvar una tierra que tal vez nunca le perteneció de verdad. Una tierra que, quizás, había sido dañada mucho antes de que él naciera. Raven, desde la ventana, observaba el interior con sus ojos tranquilos. Tom levantó la mirada y la vio allí, inmóvil bajo la luz de la luna que entraba por los cristales. Había algo en su postura, en la manera en que parecía esperar, que lo inquietó. Se levantó y abrió la puerta. El aire frío lo envolvió. Raven giró la cabeza hacia él, y por un instante creyó ver un destello en sus ojos, como si reflejaran una conciencia imposible. «Tú lo sabías, ¿verdad?», dijo en voz baja. La yegua no se movió, pero el viento cambió de dirección, trayendo consigo un susurro que parecía salir del mismo suelo. Esa noche, Tom no durmió. Se quedó en la mesa, releyendo las cartas, una y otra vez, hasta que las palabras se grabaron en su mente. Cuando la lámpara se apagó, la luz del amanecer se filtraba ya por la ventana. La tierra había hablado, y lo había hecho a través de su fiel compañera. Por primera vez en muchos años, Tom sintió que algo se movía dentro de él. Ya no era la resignación de un hombre derrotado, sino una chispa de búsqueda. Sabía que lo que había encontrado no era más que el principio. Bajo aquella tierra árida, bajo las raíces del viejo roble, dormía una historia más grande que la suya. Una historia que el tiempo y el silencio habían intentado sepultar, pero que ahora, por alguna razón, había decidido salir a la luz. Mientras Raven pastaba cerca de la cerca, él miró hacia el campo. Allí, donde sus cascos habían golpeado la víspera, el suelo parecía distinto, más oscuro, casi húmedo, como si aún respirara. Y Tom comprendió que debía volver. La tierra le había dado un mensaje. Faltaba entenderlo. La noche había caído sobre el valle como una manta pesada, empapada de silencio y humedad. El aire, frío y denso, entraba por las rendijas de las ventanas, trayendo consigo el olor del barro removido en el campo y el perfume agrio del moho que dormía en las paredes de la vieja casa. Tom Haden encendió la lámpara de queroseno sobre la mesa, y la luz amarillenta, temblorosa, proyectó sombras alargadas que se movían como fantasmas sobre los muebles. El cofre descubierto aquella mañana reposaba allí, sucio de tierra, con la tapa entreabierta. Junto a él, las cartas y los mapas que había extraído estaban esparcidos en desorden, como si el pasado se hubiera derramado de golpe sobre su presente. Se sentó, cansado pero incapaz de detenerse. La curiosidad lo mantenía despierto, una mezcla de temor y necesidad que no recordaba haber sentido en años. La soledad de su vida se había quebrado de repente, y en su lugar había algo nuevo. La certeza de que no estaba solo en su tierra, de que existían presencias invisibles, historias que seguían respirando bajo los surcos. Volvió a tomar la primera carta que había leído. El papel era tan delgado y frágil que temía que se deshiciera entre sus dedos. La caligrafía, de tinta negra y trazos elegantes, parecía pertenecer a un mundo más ordenado y confiado. Era de un hombre llamado Samuel Merritt, fechada en 1889. «Señor Haden», decía la carta,
He recibido su nota sobre la compra de mi parcela. No puedo aceptar la cantidad que propone la compañía. Es injusto, y usted lo sabe. Esta tierra perteneció a mi padre, y a su padre antes que él. No la entregaré por promesas de progreso, ni por amenazas veladas. Tom siguió leyendo las líneas siguientes, donde el tono se tornaba más desesperado, donde las palabras parecían escritas con la mano temblorosa de quien sabe que está perdiendo algo irremediable. Dejó la carta y tomó otra. Esta era más breve y llevaba una firma que le resultó familiar. Henry Haden, su bisabuelo. Estimado señor Merritt, decía, lamento su decisión, pero debe comprender que el futuro no se detiene por los sentimientos de unos pocos. El ferrocarril traerá prosperidad. Es el destino del valle. No hay otra opción. Las palabras eran frías, carentes de empatía, y Tom sintió un estremecimiento. Había admirado toda su vida a aquel hombre. Lo había visto como el fundador de su linaje, el ejemplo de tenacidad y trabajo. Pero ahora en esas líneas descubría a un desconocido, un hombre capaz de sacrificar la justicia por el beneficio propio. Siguió revisando los documentos. Cuanto más leía, más claro se hacía el cuadro. La Compañía del Ferrocarril del Oeste había comprado la mayor parte de las tierras del valle, unas de buena gana, otras mediante amenazas o engaños. Henry había sido el intermediario. Los vecinos, desesperados, le habían confiado la negociación, creyendo que los representaba. Pero él había sellado acuerdos en beneficio propio, quedándose con los terrenos mejor ubicados, incluida la parcela donde ahora se levantaba la granja Haden. Tom apoyó los codos sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Sentía la piel caliente, la cabeza ardiendo. Era como si el aire dentro de la casa se hubiera vuelto más denso. La lámpara chisporroteó, lanzando una pequeña lluvia de humo negro. En el silencio, el crujido de la madera sonó como un lamento. Afuera, el viento comenzó a soplar con más fuerza y el aullido se coló por la chimenea como un suspiro del tiempo. Abrió el siguiente paquete de papeles. Eran más recientes, escritos a máquina. Reconoció de inmediato la diferencia. El lenguaje era técnico, sin emoción, pero con un trasfondo que lo inquietó aún más. Hablaban de ensayos de campo, de aplicación de compuestos, de muestras controladas en parcelas experimentales. Los encabezados llevaban sellos de empresas desconocidas y las fechas se extendían hasta principios del siglo XX. Los nombres de los encargados estaban tachados o ilegibles. Tom pasó las páginas una a una, sintiendo que sus manos temblaban. Las frases eran ambiguas, pero el sentido general era claro. La tierra del valle había sido utilizada para experimentos agrícolas y químicos, y su familia había sido parte de aquello. El corazón le dio un vuelco cuando encontró una nota suelta, escrita a mano sobre el reverso de un informe. Era la letra de Henry. Las sustancias no deben filtrarse al río. El suelo está cambiando. Los frutos crecen más rápido, pero el sabor es extraño. Algunos obreros se han quejado de erupciones en la piel. La compañía insiste en continuar. Tom leyó esas líneas varias veces, incrédulo. No eran simples pruebas de fertilizantes o cultivos. Había algo más oscuro. Apoyó el papel sobre la mesa, se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, la noche se extendía como un océano inmóvil. La luna se ocultaba tras las nubes, y el campo era apenas una sombra. A lo lejos, junto a la cerca, distinguió la silueta de Raven. Estaba quieta, con la cabeza alzada, mirando hacia la casa. Los ojos del animal reflejaban la débil luz de la lámpara, y por un instante parecieron brillar como brasas. Tom sostuvo la mirada, sintiendo una extraña conexión. Recordó el momento en que había encontrado el cofre. No había sido él quien lo descubrió, sino Raven. Ella había marcado el punto exacto con una precisión imposible de explicar. ¿Podía ser coincidencia? Quiso pensar que sí, pero algo dentro de él se resistía. No era supersticioso, pero la vida entera junto a la tierra le había enseñado a respetar los misterios del mundo. Los animales sentían cosas que el hombre ignoraba, y en esa yegua, en su calma inquebrantable, había una sabiduría silenciosa. Regresó a la mesa y siguió leyendo. Las cartas se mezclaban con recortes de periódico y fotografías antiguas. Una mostraba el valle en tiempos de prosperidad, los campos verdes,
los árboles cargados de fruta, las casas recién construidas. Otra mostraba a hombres en trajes oscuros posando junto a un tren, sus rostros borrosos, sin sonrisa. En una esquina, Tom creyó reconocer a Henry, más joven de lo que lo recordaba en los retratos familiares. Con un gesto tenso, la mirada perdida fuera del encuadre. Entre los papeles encontró también un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Lo abrió con cuidado. Era un diario. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones sobre el clima, las cosechas, los precios del mercado. Pero a medida que avanzaba, las entradas se volvían más personales, más inquietas. Las lluvias no llegan. La compañía insiste en probar los nuevos compuestos. Dicen que acelerarán el crecimiento, que harán del valle un ejemplo de innovación. Pero el suelo huele distinto. Hay noches en que la tierra parece respirar. Tom leyó esa última frase una y otra vez, hasta que sintió la piel erizarse. Levantó la vista y escuchó. La casa estaba en silencio, pero más allá, en el campo, el viento producía un sonido irregular, como si algo se moviera bajo la superficie. El corazón le latió más rápido. Se obligó a continuar. He notado que los caballos evitan ciertas zonas del campo. Uno de ellos se negó a cruzar el huerto. Los obreros dicen que oyen zumbidos en el suelo. He intentado callarlos. No deben hablar. La última entrada del diario, fechada en 1902, terminaba abruptamente. No puedo seguir. Si alguien lee esto, que sepa que la tierra no olvida. Lo que enterramos no fue solo metal. Tom cerró el cuaderno con manos temblorosas. Sintió un peso en el pecho, una mezcla de horror y compasión. Su bisabuelo había sido parte de aquello, pero también, en algún punto, había comprendido lo que había hecho. El silencio que había reinado en la familia durante generaciones tenía ahora un sentido. No era solo vergüenza, era miedo. La lámpara parpadeó de nuevo. El aceite se estaba acabando. Tom miró a su alrededor, a la vieja cocina, al retrato de su esposa en la repisa, al fuego apagado del hogar. Todo le parecía diferente ahora, como si los muros mismos respiraran la historia que acababa de leer. Cada grieta, cada sombra, contenía ecos de lo que había ocurrido. Fue entonces cuando oyó un ruido, un golpe sordo, afuera. Se volvió hacia la ventana, pero no vio nada. Abrió la puerta y salió al porche. El aire estaba helado. Raven seguía allí, junto a la cerca, pero no se movía. Miraba hacia el campo, hacia el mismo lugar donde había acabado el día anterior. Tom descendió los escalones y caminó hacia ella. Sus botas se hundían en la tierra húmeda. Cuando llegó a su lado, la yegua resopló suavemente y bajó la cabeza. «¿Qué quieres mostrarme ahora?», preguntó apenas en un murmullo. Raven dio un paso adelante y olfateó el suelo. Luego levantó la cabeza, mirándolo con esos ojos oscuros que parecían contener un conocimiento antiguo. Tom sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El cielo estaba cubierto de nubes, y una fina llovizna comenzó a caer, fría y persistente. Tom permaneció allí, junto a su compañera, mirando el campo oscuro. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el impulso de volver a la casa. Había algo en ese silencio, una promesa o una advertencia que lo mantenía inmóvil. Volvió al interior solo cuando la lámpara se extinguió por completo. En la oscuridad, los papeles sobre la mesa brillaban levemente bajo la luz plateada que se filtraba por la ventana. Se acercó y pasó los dedos por ellos, sintiendo la textura rugosa del papel antiguo. Las palabras de Henry resonaban en su mente. La tierra no olvida. Esa noche, mientras el viento azotaba las paredes, Tom comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no podía mirar sus campos del mismo modo. No eran solo su sustento, ni el legado de su familia. Eran un testigo silencioso de un crimen que se había intentado enterrar junto con los huesos del pasado. Cuando por fin se acostó, el sueño no llegó. En su lugar, lo envolvieron las voces. No eran claras ni humanas, pero estaban allí, susurrando bajo la casa, mezcladas con el rumor del viento y el goteo de la lluvia. Al principio creyó que eran recuerdos de las cartas, pero luego entendió que no. Venían de la tierra, y entre todas ellas distinguió una más fuerte, más cercana, la voz de la sangre, la de Henry, diciendo en un suspiro que apenas se oía: «Escúchala, Tom, escucha a la tierra.
Cerró los ojos con el corazón golpeándole en el pecho. Afuera, Raven relinchó suavemente, como si confirmara lo que él ya sabía. El pasado había despertado, y ahora reclamaba ser escuchado. El amanecer llegó gris y pesado, con una niebla que cubría el valle como un velo de algodón húmedo. Tom Hayden se levantó antes del primer canto de los pájaros, aunque hacía tiempo que las aves escaseaban en esa parte de la región. Había dormido poco, atormentado por las imágenes que los documentos antiguos habían despertado en su mente. Las cartas, el diario de Henry, los informes de las compañías. Todo giraba en su cabeza como un molino de viento que no se detiene. Cada palabra que había leído resonaba en su memoria con un eco persistente. La tierra no olvida. Aquella frase se le había grabado en los huesos. Y ahora, más que nunca, sentía que el suelo bajo sus pies respiraba, como si los secretos que había guardado durante un siglo comenzaran a removerse bajo la superficie. Se vistió sin encender la lámpara. El aire dentro de la casa estaba impregnado del olor a humedad y a aceite rancio. El fuego del hogar se había apagado durante la noche, y el frío calaba hasta los huesos. Tom pasó una mano por su rostro, sintiendo la aspereza de su barba de varios días, y se dirigió hacia la puerta. La madera crujió al abrirse, y una corriente de aire gélido entró con fuerza. En el exterior, la neblina era tan densa que apenas se distinguía la cerca a pocos metros de distancia. Raven lo esperaba frente al establo. Su silueta se recortaba contra la bruma, inmóvil, como una sombra que había estado allí toda la noche. Al oír los pasos de su dueño, la yegua levantó la cabeza y soltó un resoplido que se perdió en el aire húmedo. Tom caminó hacia ella despacio, con una sensación extraña, casi reverencial. Había algo en la manera en que el animal lo observaba, una inteligencia muda, una paciencia que lo sobrecogía. «Vamos, vieja», murmuró mientras le acariciaba el cuello. «Si tienes más cosas que mostrarme, será mejor que lo hagamos juntos». La yegua respondió con un leve movimiento de cabeza, y Tom sintió un impulso repentino de seguirla. Tomó la pala que había dejado apoyada contra la pared del granero y comenzó a caminar hacia el campo. El suelo estaba húmedo y blando por la llovizna nocturna. Cada paso dejaba una huella profunda, y el sonido del barro pegándose a las botas lo acompañó mientras avanzaban entre la neblina. Llegaron al lugar donde el día anterior había cavado para desenterrar el cofre. La tierra aún estaba removida, y el hoyo se había llenado de agua turbia. Tom se detuvo, observando el terreno con una sensación de respeto, casi de miedo. Raven, sin embargo, no se detuvo. Pasó junto al agujero y siguió adelante, hacia el extremo norte del campo, donde comenzaban los árboles. Se movía con paso firme, sin dudar, como si conociera el camino. Tom la siguió, sintiendo que la niebla se espesaba más a cada metro, envolviéndolos en un silencio absoluto. El bosque del límite era un lugar que Tom evitaba desde hacía años. Los árboles estaban torcidos, enfermos, con las ramas desnudas incluso en primavera. El suelo allí era distinto, más oscuro, cubierto por una capa de hojas podridas y raíces enmarañadas. El aire tenía un olor agrio, una mezcla de moho y agua estancada. Pero Raven avanzó sin miedo, internándose entre los troncos. Tom tuvo que abrirse paso apartando ramas, tropezando con raíces ocultas. De pronto, la yegua se detuvo. Golpeó el suelo con la pezuña una vez, luego otra. Tom comprendió de inmediato. Dejó la pala a un lado y se agachó, apoyando la mano sobre la tierra. La sintió tibia, más de lo que debería estar en una mañana tan fría. Esa calidez lo perturbó. Comenzó a cavar con las manos, apartando la capa de hojas y barro hasta que el metal de la pala tocó algo duro. El sonido fue diferente al del cofre de hierro del día anterior. Era un golpe más apagado, como si el objeto estuviera parcialmente descompuesto. Cavó con más fuerza, el corazón latiéndole con violencia. Poco a poco fue apareciendo la forma rectangular de una estructura de madera. El olor que emergió al romper la tierra era penetrante. Mezcla de óxido, humedad y algo más, algo químico, que le quemó las fosas nasales. Raven retrocedió un paso y resopló con fuerza. Tom apartó los últimos terrones y descubrió lo que parecía una caja grande, sellada con clavos oxidados.
Los bordes estaban podridos y parte de la tapa se deshacía al tocarla. Con el mango de la pala la golpeó y el madero cedió. Dentro había botellas, algunas rotas, otras intactas, llenas de un líquido espeso y amarillento. A su lado, papeles cubiertos de manchas y sellos de una compañía que Tom no reconocía. Tom retrocedió, tosiendo por el olor. El aire se había vuelto irrespirable. Sintió náuseas, un mareo repentino. El líquido que se derramaba de una de las botellas tenía un brillo antinatural, casi fosforescente. Dio un paso atrás, temeroso de tocarlo. Miró a Raven, que observaba en silencio, y un pensamiento fugaz lo atravesó. ¿Era eso lo que Henry había querido ocultar? ¿Eran esos los compuestos de los informes, los que habían contaminado la tierra? Se arrodilló y tomó con cuidado uno de los papeles húmedos. A pesar del deterioro, aún podía leerse una frase impresa en letras mayúsculas. Propiedad de Western Agricultural Development. Muestras confidenciales. El corazón de Tom se encogió. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. No se trataba solo de corrupción o de tierras robadas. Había sido un experimento. Su familia, su bisabuelo, había permitido que el valle se convirtiera en un laboratorio. Dejó el papel sobre el barro y respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Un trueno retumbó a lo lejos, y un viento repentino agitó las ramas. La neblina comenzó a dispersarse lentamente, dejando entrever el horizonte gris. El campo parecía más vasto, más vivo, como si los árboles mismos hubieran estado conteniendo la respiración. Tom recogió algunos de los papeles que aún se conservaban y los guardó bajo el abrigo. Luego se incorporó, apoyándose en la pala. Raven lo miraba con calma, y en su mirada había algo que no supo interpretar. Una mezcla de tristeza y determinación. «Está bien», dijo él en voz baja. «Ya entiendo. No era solo tierra lo que guardabas». De regreso a la casa, el silencio del valle lo acompañó. Cada paso parecía resonar más de lo normal, como si la tierra escuchara sus movimientos. El viento arrastró un olor metálico desde el bosque, y un escalofrío lo recorrió. Cuando por fin llegó al porche, se volvió para mirar el campo una última vez. La niebla se había disipado por completo, y la tierra recién abierta brillaba bajo un rayo de sol pálido. Dentro colocó los nuevos documentos junto a las cartas antiguas. La mesa estaba cubierta de papeles, mapas y fotografías, un mosaico del pasado que comenzaba a formar una historia terrible. Se sentó frente a todo ello y encendió la lámpara. El resplandor cálido iluminó las hojas manchadas y los sellos casi borrados. Tom comenzó a leer con lentitud, uno por uno, los fragmentos de informes. Hablaban de agentes de crecimiento, mutaciones genéticas y alteraciones del ecosistema. Eran palabras que apenas comprendía, pero su significado general era evidente. Los experimentos no eran simples pruebas agrícolas. Habían intentado cambiar la composición misma del suelo y las plantas. A medida que leía, el miedo se transformaba en algo más profundo, indignación. Comprendía ahora por qué el campo había dejado de dar fruto, por qué los árboles morían sin razón, por qué el agua del pozo siempre tenía un sabor metálico. Aquello no era castigo divino ni mala suerte. Era la herencia envenenada de un crimen. Se levantó y caminó hacia la ventana. Raven estaba en el cercado, quieta, mirando hacia la casa. Había algo casi humano en la forma en que lo observaba, como si supiera que él había descubierto la verdad. Tom sintió un impulso de salir y abrazarla, de agradecerle por haberlo guiado hasta allí, pero algo lo detuvo. No era solo gratitud lo que sentía, sino también responsabilidad. Ahora que sabía lo que la tierra ocultaba, ya no podía mirar hacia otro lado. El viento golpeó los cristales, haciendo vibrar los marcos de madera. La llama de la lámpara titiló, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Tom volvió a la mesa y desplegó el mapa del valle. Con un lápiz marcó el lugar donde había encontrado el cofre y el punto del bosque donde había hallado las botellas. Se dio cuenta de que ambos estaban alineados con el cauce del río. Una idea lo atravesó. Si las sustancias se habían filtrado al agua, entonces todo el valle estaba contaminado. El pensamiento lo golpeó con la fuerza de una revelación. Recordó las palabras del diario de Henry. El río no debe tocarse.
Eso explicaba por qué los animales evitaban beber allí, por qué las cosechas eran cada vez más pobres. La maldición del valle no era más que el resultado de la codicia y el silencio. Tom se sentó otra vez y apoyó la cabeza entre las manos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de llorar. No por él, sino por la tierra, por los hombres que la habían trabajado sin saber lo que le habían hecho, por los hijos que habían crecido respirando el aire envenenado del valle. La noche cayó lentamente. Afuera el sonido del viento se mezcló con el murmullo del río. Tom no encendió el fuego. Se quedó junto a la mesa, leyendo hasta que los ojos le dolieron. En algún momento se durmió, con la cabeza apoyada sobre los papeles. Soñó con campos verdes, con caballos corriendo bajo un sol cálido, con su esposa sonriendo en la puerta de la casa. Pero en el sueño, la hierba se tornaba negra, los árboles se retorcían, y la voz de Henry resonaba desde el suelo. Lo que enterramos no fue solo metal. Despertó sobresaltado, empapado en sudor. La lámpara aún ardía, y la llama temblaba como si el aire mismo palpitara. Se levantó, fue hasta la ventana, y vio que Raven seguía allí, inmóvil, como una estatua. El amanecer asomaba tímido tras las colinas, y el cielo se teñía de un gris perlado. «Gracias», murmuró, sin saber si hablaba con ella o con la tierra. Sabía que no había terminado. Quedaban más lugares por explorar, más verdades por desenterrar. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era el hombre resignado que veía su granja como una carga. Ahora era un guardián, un testigo de un pasado que exigía ser contado. Cuando salió al porche, el aire olía distinto. Ya no era el aroma muerto del invierno, sino uno más fresco, más vivo, aunque cargado de promesas inciertas. Raven movió las orejas y dio un paso hacia él. Tom la acarició en el cuello, sintiendo el pulso firme bajo su piel. «Lo que sea que esta tierra tenga que decir, lo escucharé», dijo. El valle permaneció en silencio, pero en ese silencio había algo nuevo. Una respuesta, un pulso, como si la tierra misma reconociera sus palabras. Y así, bajo el cielo gris de la mañana, Tom comprendió que el suelo bajo sus pies no estaba muerto. Estaba despierto, y lo observaba. La mañana amaneció extrañamente quieta, demasiado para el gusto de Tom. El aire estaba inmóvil, cargado de humedad, y el valle parecía contener la respiración. No había viento que agitara las ramas del huerto, ni trinos de pájaros que rompieran el silencio. Solo el sonido distante del río, fluyendo con su rumor constante y el leve crujir de la madera vieja al dilatarse con el sol. Tom se asomó por la ventana, con el mismo presentimiento que había tenido cuando Raven lo llevó por primera vez al campo. Algo estaba cambiando en la tierra, y esa calma densa no era natural. Raven pastaba cerca del cercado, aunque se movía de forma inquieta. Cada tanto levantaba la cabeza y miraba hacia la carretera, como si esperara a algo o alguien. Tom siguió la dirección de su mirada y notó un detalle que lo sobresaltó. En el polvo del camino había huellas de neumáticos recientes. Aquello no podía ser obra de los vecinos, que hacía años habían vendido sus tierras y se habían marchado. Los únicos vehículos que pasaban por el valle eran los del correo, y este no llegaría sino hasta el final de la semana. Dejó la taza de café sobre la mesa sin terminar y salió al porche. El aire olía a hierba húmeda y a óxido, con ese toque metálico que se había vuelto tan común en la granja. El sol se filtraba débil entre las nubes, y el horizonte se extendía como una franja pálida que parecía prometer tormenta. Tom caminó hasta la cerca, con los ojos fijos en el camino que cruzaba la colina. No había nadie, pero el silencio tenía la textura de la espera. «¿También lo sientes, vieja?», murmuró, acariciando el cuello de Raven. La yegua resopló, moviendo las orejas con nerviosismo. En su mirada había una advertencia muda. Tom regresó a la casa, pero no pudo concentrarse. Intentó leer de nuevo los informes que había encontrado en el cofre, pero las letras parecían moverse frente a sus ojos. Su mente vagaba, anticipando algo que aún no se había revelado. Cerca del mediodía, el sonido que temía llegó. Primero un rumor distante, luego el rugido inconfundible de un motor. Tom se levantó de golpe, su silla cayendo al suelo. Corrió a la ventana. Un coche negro descendía lentamente por la colina,
dejando una estela de polvo. Era un modelo moderno, con vidrios oscuros y pintura reluciente, que contrastaba brutalmente con la pobreza del entorno. Tom sintió cómo la sangre le bajaba al estómago. El vehículo se detuvo justo frente al portón. 3 hombres bajaron. Sus trajes oscuros parecían recién planchados, ajenos al polvo del camino. Ninguno de ellos sonreía. Uno de los hombres llevaba una carpeta bajo el brazo, otro, un abrigo largo que se balanceaba con el viento leve. El tercero, más alto, se quedó cerca del coche, observando en silencio. Sus movimientos eran medidos, como los de alguien acostumbrado a mandar. Tom salió al porche antes de que tocaran la puerta. «¿Qué quieren?», preguntó sin rodeos, cruzándose de brazos. El hombre de la carpeta se adelantó, con una sonrisa cortés que no llegaba a los ojos. «Señor Haden, disculpe la intromisión. Venimos en representación de una compañía interesada en estas tierras. Hemos sabido que la situación económica del valle no es favorable y que usted podría estar dispuesto a vender». Tom apretó la mandíbula. Ya había escuchado esas palabras antes, casi las mismas, aunque habían pasado generaciones. «No estoy interesado». Su voz era seca. El hombre fingió sorpresa. «Le aconsejo reconsiderarlo. No todos los días se ofrece una suma tan generosa. Su propiedad ya no produce. Nosotros podríamos darle un nuevo propósito». «¿Un propósito como el de mis antepasados?», replicó Tom con dureza. «¿El mismo que convirtió estas tierras en un basurero envenenado?». El hombre dejó caer la sonrisa. Detrás de él, el que había permanecido junto al coche dio un paso adelante. «No sabe de qué habla, señor Hayden», dijo con voz baja, casi paternal. «Es mejor dejar el pasado donde pertenece». Tom sintió como le hervía la sangre. «El pasado está enterrado justo ahí, en mi campo», respondió, señalando con un gesto brusco hacia el terreno. «Y no pienso permitir que lo entierren otra vez». Los hombres se miraron entre sí. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, el primero cerró la carpeta y asintió con una expresión calculada. «Muy bien, pero piénselo, volveremos». Cuando se marcharon, el rugido del motor pareció prolongarse en el valle mucho más de lo natural, como si el aire mismo se resistiera a dejarlo ir. Tom permaneció inmóvil en el porche, mirando cómo el coche desaparecía tras la colina. Raven relinchó con fuerza, y ese sonido lo devolvió a la realidad. Entró de nuevo a la casa y cerró la puerta con llave, aunque sabía que aquello no serviría de nada. La tarde avanzó con lentitud. El cielo se tornó de un gris enfermizo, y una llovizna fina comenzó a caer. Tom encendió la lámpara y sacó los papeles de la carpeta que había dejado la noche anterior. Necesitaba entender más, encontrar alguna pista de lo que aquellas compañías habían hecho con su tierra. En uno de los documentos, casi ilegible por la humedad, leyó una palabra que lo heló: Proyecto Éter. Estaba escrita en mayúsculas, subrayada y acompañada por una serie de cifras y coordenadas. Reconoció la ubicación. Coincidía exactamente con su campo y parte del bosque. En los márgenes del informe había anotaciones en la letra de Henry. Los compuestos no deben mezclarse. Riesgo de reacción. Mantener el área sellada. Tom cerró los ojos. Ahora comprendía. Las sustancias enterradas en su tierra no eran simples fertilizantes experimentales. Eran residuos de algún experimento peligroso, quizás militar o farmacéutico. Y la compañía o sus herederos habían regresado para recuperar lo que habían dejado. Afuera, el viento comenzó a soplar con más fuerza, golpeando las ventanas con ráfagas de lluvia. Raven se movía inquieta en el cercado, relinchando de vez en cuando. Tom se acercó a la ventana y la vio alzando la cabeza hacia el bosque, las orejas tiesas, el cuerpo tenso. «¿Qué ves?», murmuró, aunque ya intuía la respuesta. Una figura se movía entre los árboles, demasiado alta y rígida para ser un animal. Tom sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Corrió a buscar el viejo rifle que había pertenecido a su padre. Lo cargó con manos temblorosas y salió bajo la lluvia. El aire estaba helado y las gotas golpeaban su rostro con violencia. Avanzó despacio hacia el límite del campo, con el arma firme. Raven lo siguió a cierta distancia, su sombra oscura entre la cortina de agua. Cuando llegó al borde del bosque, vio algo brillar.
una linterna. Se escondió tras un tronco y observó. 2 hombres vestidos de oscuro estaban junto al agujero donde había encontrado el cofre. Uno sostenía la linterna y el otro cavaba con una pala. Sus movimientos eran rápidos, desesperados, como si supieran exactamente lo que buscaban. Tom apretó los dientes y levantó el rifle. ¡Alto ahí!, gritó. Los hombres se congelaron. Uno de ellos levantó la linterna, cegándolo con la luz. «No tiene idea de lo que hace, Haden», dijo una voz que reconoció de inmediato. Era el mismo que había hablado con él esa mañana. «Sé perfectamente lo que hago», respondió Tom, sin bajar el arma. «Están profanando mi tierra». «Esa tierra no es suya», replicó el hombre. «Pertenece a la historia». El otro intentó acercarse al agujero, y Tom disparó al aire. El estruendo retumbó en el valle como un trueno. Raven relinchó con fuerza, y los hombres retrocedieron. El que hablaba dio un paso adelante con el rostro tenso. «Comete un error, señor Haden. No queremos hacerle daño. Pero no puede detener lo que ya empezó hace generaciones». Tom sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un leve estremecimiento que se extendía por el campo. La lluvia caía con más fuerza, y un olor ácido llenó el aire. Los hombres parecieron notarlo también, pues uno de ellos se cubrió la nariz con un pañuelo. «Se está filtrando», murmuró el que cavaba. «No podemos quedarnos aquí». Ambos corrieron hacia el coche, dejando atrás la linterna. Tom los vio alejarse hasta que las luces del vehículo desaparecieron entre la lluvia. Luego bajó el arma y respiró con dificultad. El temblor del suelo continuaba, suave pero constante, como un pulso. Caminó hasta el agujero. El agua se mezclaba con una sustancia viscosa, de color verdoso. El olor era insoportable. Se apartó de un salto cubriéndose la boca. Raven se mantenía cerca, agitada, golpeando el suelo con las pezuñas. Tom comprendió que debía taparlo antes de que se extendiera. Trabajó durante horas, bajo la lluvia, lanzando tierra sobre el agujero hasta cubrirlo por completo. Cuando terminó, apenas podía mantenerse en pie. Regresó a la casa empapado, con las manos entumecidas. La lámpara aún ardía, y el resplandor cálido le pareció irreal. Se dejó caer en la silla, temblando, y permaneció un largo rato mirando la llama. La visita de aquellos hombres había confirmado lo que temía. El valle no estaba olvidado, y lo que yacía bajo su tierra no era solo un recuerdo, sino algo vivo, algo que aún podía despertar. A la mañana siguiente, Clara apareció en el camino, envuelta en su abrigo de lana, empapada por la lluvia de la noche anterior. Traía una expresión de alarma. «Los vi», dijo apenas lo vio. «Los mismos hombres que vinieron a la casa de Henry hace años. Están de vuelta». Tom la dejó pasar y le contó todo. Clara escuchó en silencio, con las manos entrelazadas. Cuando terminó, ella lo miró con una mezcla de miedo y resolución. «No puedes enfrentarte a ellos solo. Quieren borrar lo que tu bisabuelo intentó proteger al final. Pero esta vez no lo lograrán». Tom asintió, aunque sabía que el peligro estaba cerca. En su interior, una certeza crecía. La tierra hablaba, y él no podía ignorarla. Afuera, Raven relinchó suavemente, su respiración formando nubes en el aire frío. La tarde cayó, y el valle volvió a cubrirse de niebla. Tom y Clara permanecieron junto al fuego, revisando los papeles una y otra vez. Cuando las llamas se extinguieron, Tom se levantó, fue hasta la ventana y miró hacia el campo. A lo lejos, entre la bruma, creyó ver una luz moviéndose entre los árboles. No sintió miedo, solo una profunda determinación. «Que vengan», dijo en voz baja. «Esta vez no huiremos del pasado». Raven, en el cercado, golpeó el suelo con la pezuña, como si aprobara sus palabras. Afuera, el valle entero parecía escuchar. La tierra, una vez más, estaba viva. La noche había vuelto a caer sobre el valle, pero no era como las anteriores. Había una tensión invisible suspendida en el aire, una electricidad sorda que hacía vibrar hasta las hojas muertas del huerto. Tom Haden se mantenía en pie junto a la ventana, mirando el reflejo pálido de la luna que apenas se filtraba entre las nubes. Detrás de él, la lámpara sobre la mesa lanzaba destellos temblorosos sobre los montones de papeles, los mapas abiertos, las cartas amarillentas y el rifle apoyado contra la pared. Afuera, Raven permanecía inmóvil junto al cercado, con las orejas alzadas y la cabeza girada hacia el bosque.
Había pasado toda la tarde así, alerta, con la respiración corta, como si intuyera lo que se acercaba. Clara dormía en el sillón, exhausta. Habían pasado el día revisando los últimos documentos que Henry había escondido en los cofres, tratando de unir las piezas que aún faltaban. Lo que habían descubierto esa tarde confirmaba sus peores temores. Los experimentos realizados en el valle habían sido financiados por una rama oculta de la compañía ferroviaria, disfrazada bajo nombres falsos y contratos manipulados. Las sustancias enterradas en la tierra eran compuestos experimentales diseñados para alterar el crecimiento de las plantas. Pero los informes finales hablaban de mutaciones incontrolables, de contaminación del agua y de un proyecto suspendido sin explicación oficial. Henry había intentado detenerlo. Lo sabían ahora. Sus últimas cartas eran súplicas, advertencias enviadas a autoridades que nunca respondieron. Aquellos hombres que habían aparecido el día anterior eran los herederos de ese silencio. Y habían vuelto no solo para borrar pruebas, sino para asegurarse de que la historia permaneciera enterrada. El reloj marcó las 3 de la madrugada. Tom aún no había dormido. Caminaba de un lado a otro, con la vista fija en el suelo, repasando mentalmente cada paso que debía seguir. Tenía claro que no podía quedarse de brazos cruzados. El valle ya no era solo su hogar ni su condena. Era una herencia de la que no podía escapar, pero que tampoco podía callar. El sonido llegó primero como un murmullo distante, un rumor metálico que creció hasta convertirse en el rugido de motores. Tom se detuvo en seco. La sangre se le heló. Corrió a la ventana. 2 vehículos se deslizaban por la carretera, con los faros apagados. Se movían lentos, sigilosos, hasta detenerse frente a la entrada de la granja. La escena se iluminó apenas por el resplandor pálido de la luna, suficiente para distinguir las figuras que descendían de los autos. Al menos 4 hombres, todos vestidos de oscuro, todos armados. Tom apagó la lámpara con un gesto brusco. La casa quedó sumida en penumbra. Se acercó al sillón y sacudió a Clara. Ella despertó sobresaltada. «Están aquí», susurró él. Clara se puso de pie de inmediato, el miedo brillando en sus ojos. Tom le hizo un gesto para que guardara silencio. Se acercó al rifle y lo cargó con calma. Luego fue hasta la puerta y la cerró con el cerrojo de hierro. Afuera los pasos crujían sobre la grava. Los hombres se habían detenido junto al portón, y una voz, la misma del día anterior, se alzó con tono controlado. «Señor Hayden, no queremos violencia. Abra la puerta y hablemos». Tom no respondió. Miró a Clara y señaló el camino hacia el granero. Ella entendió al instante. Tom conocía bien la estructura de su casa. El pasillo trasero conectaba con la despensa, y de allí podía salir al campo sin ser visto. Si lograban llegar al granero, podrían esconder los documentos más comprometedores. Los pasos se acercaron. Un golpe seco resonó en la puerta. «No nos obligue a entrar», dijo la voz, ahora más dura. Tom se movió rápido, entregó a Clara una carpeta envuelta en una manta y la empujó suavemente hacia la salida trasera. «Ve al granero, escóndelos en el compartimiento bajo el suelo. Pase lo que pase, no regreses hasta que yo te llame». Ella dudó, pero la expresión en su rostro lo convenció. Asintió y desapareció en la oscuridad. El siguiente golpe fue más fuerte. La madera tembló. Tom respiró hondo, apoyó el rifle en el hombro y apuntó hacia la entrada. Durante un instante, todo quedó inmóvil. Podía oír su propio corazón. Luego, el ruido ensordecedor de la puerta al romperse rompió el silencio. Los hombres entraron, la linterna del primero iluminando la sala con un destello cegador. Tom disparó. El estruendo resonó como un trueno en el interior de la casa. El hombre de la linterna cayó hacia atrás mientras los demás se cubrían. Los disparos de respuesta destrozaron los cristales de la ventana y atravesaron la madera del porche. Raven relinchó afuera, un sonido que cortó el aire como un lamento. Tom se movió hacia un costado, recargando el arma con movimientos torpes. Otro disparo lo obligó a agacharse. El humo llenó el ambiente, mezclado con el olor del aceite de la lámpara derramada. «¡Basta!», gritó una voz. «No tiene sentido resistir. No queremos matarlo». Tom apretó los dientes. «Entonces váyanse», respondió. La respuesta fue una ráfaga de balas. Una de ellas rozó su hombro, quemándole la piel. Soltó un quejido, pero se mantuvo firme.
Retrocedió hacia el pasillo sabiendo que debía ganar tiempo para que Clara pudiera ocultar los documentos. Mientras los hombres avanzaban por la sala, una sombra se movió en el exterior. Raven había saltado la cerca. Su relincho volvió a escucharse, esta vez más cerca, más salvaje. Uno de los intrusos giró hacia la ventana justo cuando el animal se lanzó contra ella, rompiendo el vidrio con un golpe brutal. El hombre cayó al suelo, aturdido, mientras la yegua se erguía entre los escombros, bufando, sus ojos brillando con un fuego antiguo. Tom aprovechó el caos, disparó otra vez y corrió hacia la puerta trasera. Raven se volvió hacia él, relinchando, como si le indicara el camino. La lluvia comenzaba a caer, fina, persistente, cubriendo el valle con un velo plateado. En el granero, Clara había abierto el compartimiento bajo el suelo, un espacio donde Henry solía guardar herramientas y semillas. Allí colocó las carpetas, los mapas y las cartas, cubriéndolos con una lona. Cuando escuchó los disparos, el miedo la paralizó por un instante, pero luego oyó los pasos de Tom y el sonido de Raven acercándose. «¡Tom!», susurró al verlo entrar. «¿Estás herido?» «Nada grave», respondió respirando con dificultad. «Tenemos que salir del valle, esta noche». Clara lo miró, comprendiendo que la decisión era definitiva. Tom no huiría por miedo, sino para salvar lo que la tierra había revelado. Un ruido los interrumpió. Alguien golpeaba la puerta del granero. Tom levantó el rifle de nuevo, pero antes de que pudiera disparar, una voz distinta, una femenina, sonó desde afuera. «Tom, soy Megan». El corazón de Tom dio un vuelco. Su prima había llegado antes de lo previsto. Abrió la puerta apenas una rendija. Allí estaba ella, empapada, con el cabello pegado al rostro, un teléfono y una cámara colgando del cuello. Detrás, un coche cubierto de barro se distinguía en la penumbra. «¿Me seguiste?», dijo él con incredulidad. «Vinieron a mi oficina», respondió ella entre jadeos. «Sabía que vendrían aquí después. Llamé a un contacto. La policía está en camino. Pero tienes que aguantar». Tom asintió. Raven se movió inquieta, olfateando el aire. Afuera los motores de los autos seguían encendidos. El sonido de pasos se acercaba otra vez. «Van a prender fuego a la casa», dijo Clara en voz baja, mirando por la rendija del portón. Tom sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si eso ocurría, todo lo que quedaba de su familia desaparecería en un instante. «No», dijo con firmeza. «No se lo permitiré». Salió del granero, bajo la lluvia. Megan y Clara intentaron detenerlo, pero fue inútil. Raven lo siguió, empapada, su respiración formando nubes en la oscuridad. Los hombres estaban a medio camino entre la casa y el granero, uno de ellos sosteniendo una antorcha improvisada con un trapo y gasolina. «Basta», gritó Tom. «Esa tierra no les pertenece». El hombre con la antorcha lo miró con desprecio. «Pertenece a quien puede controlar lo que guarda. Y usted no puede». Levantó el brazo, dispuesto a lanzar el fuego. Pero Raven se adelantó con un relincho ensordecedor y se abalanzó sobre él. El golpe lo arrojó al suelo, la antorcha cayó al barro y se apagó al instante. El segundo hombre intentó sacar su arma, pero Tom disparó antes. El estruendo resonó entre las colinas. Megan gritó su nombre. Desde la distancia se oyeron sirenas, débiles pero inconfundibles. Las luces azules comenzaron a parpadear en la lejanía, reflejándose en las gotas de lluvia. Los intrusos restantes corrieron hacia sus coches y se alejaron a toda velocidad, perdiéndose en la carretera. Tom cayó de rodillas, exhausto. Raven permaneció junto a él, su cuerpo temblando. La lluvia los cubría a ambos, lavando el barro y la sangre del suelo. Clara y Megan se acercaron corriendo. «Ya está», dijo Megan con la voz entrecortada. «Ya terminó». Tom levantó la vista. No, pensó. Aún no. Pero por primera vez en años, el aire del valle le pareció limpio, respirable. Pasaron las horas, y cuando los agentes se marcharon, dejando la promesa de una investigación oficial, el amanecer comenzó a colorear el horizonte. Megan había enviado las primeras pruebas a la prensa. Fotos, copias de los documentos, grabaciones de los informes que Henry había dejado. El secreto ya no podía volver a enterrarse. Tom salió al campo con Raven. El suelo, mojado y oscuro, brillaba bajo la luz nueva del día. El olor a tierra húmeda,
lejos de ser opresivo, era ahora casi dulce. Las raíces del pasado seguían allí, pero ya no eran una carga. Se detuvo junto al viejo roble que había protegido el primer cofre y apoyó una mano sobre su tronco rugoso. «Lo hicimos, Henry», susurró. «La tierra habló y la escuchamos». Raven inclinó la cabeza, rozando su hombro con el hocico. Tom sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el valle respiraba de nuevo. El río corría claro, los pájaros volvían a cantar, y en el silencio que seguía ya no había miedo, sino paz. Y mientras el sol ascendía sobre las colinas, iluminando las ruinas de la vieja granja, Tom comprendió que el verdadero legado de su familia no eran los campos ni los títulos, sino la verdad, la que había estado dormida bajo la tierra, esperando el momento justo para hablar. El valle, al fin, había encontrado su voz. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mira también otros relatos increíbles que ya están en el canal. Cada uno tiene un mensaje que no olvidarás. Y no olvides compartir este video con tus amigos y contarme en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.